Buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy. Eh, Les comento que les envío un material, espero que ya lo estén distribuyendo, porque probablemente me voy a apoyar de él, obviamente presentándolo en pantalla, para tratar de avanzar un poquito más rápido. Eh, yo sé que hemos invertido tiempo en aspectos que son de semestres pasados, pero bueno, generalmente no me gusta avanzar por avanzar, sino generalmente me gusta que tengan un antecedente de lo que estamos haciendo y por lo tanto, pues eh, pareciera que nos desviamos a veces del tema, pero si le van entendiendo mejor a las cosas, eh, yo les manejo que a veces pues ya se puede encarrerar uno y ya puede avanzar mejor. En cambio, si no vamos entendiendo las cosas, pues todo el tiempo pues vamos a ir muy lentos. O llega el momento, la otra alternativa es que uno como profesor puede ir avance y avance y ustedes de plano no nos siguen el paso. Entonces, a veces por eso prefiero invertir tiempo en temas pasados porque sé que esto me puede ocasionar a que puedan avanzar después más rápido. Entonces ese tiempo ya no fue perdido, al contrario, fue invertir tiempo en algo que les iba a ayudar a entender mejor los temas o que sepan de dónde salen las cosas. Bueno, dicho lo anterior, nada más si alguien me quiere confirmar si detectaron ese material de ayer. Sí, profesor. Fue la Ah, de ok. distancia entre dos puntos, ¿verdad? Sí, de distancia entre dos puntos. Sí. Bueno, entonces, nada más para ubicar exactamente, yo sé que con ustedes les digo, me invertí mucho tiempo en las curvas y les pedí que buscaran lo que era una asíntota y demás. Eh, de esa parte, ¿hay algo muy específico que alguien quiera comentar o preguntar? Hasta el momento no, maestro. Ok, bueno, entonces explico rápidamente, no recuerdo si con ustedes habíamos visto algo o absolutamente nada de distancia entre dos puntos. Eh, Eh, solo, solo nos dejó buscar el concepto. ok, bueno, les comento brevemente el antecedente y posteriormente, como les decía, de todos modos ya tienen el apunte completo, es decir, quien hizo la tarea, el material que les envíe les va a complementar o, o, o simplemente les resultará casi repetitivo. Quien no hizo la tarea, bueno, ya se le estoy haciendo. Y lo más común es que ustedes hayan encontrado la fórmula, ¿sí? Que ustedes hayan encontrado la fórmula de distancia entre dos puntos, pero no les hayan hecho explicaciones de dónde sale, eh, por qué se puede decir de varias formas y en todas es correcta, etcétera. Porque en ese momento generalmente hay que utilizar propiedades. Y bueno, en todo este tipo de situaciones de propiedades y demás, son cosas que se dan por hecho que un alumno ya lo sabe. Cuando ustedes llegan al tercer semestre, pues ya cursaron secundaria, ya cursaron el primer semestre, donde tuvieron que haber repetido o reforzado lo que es la propiedad conmutativa, la distributiva, la asociativa, el neutro aditivo, neutro multiplicativo. Y la realidad es que generalmente tienen muchas dudas sobre esos temas o simplemente no los saben utilizar adecuadamente. Les hago una invitación a que repasen ese tipo de temas, todo lo que son las propiedades de las operaciones básicas, porque en las matemáticas, como les he mencionado en algún momento, las cosas se pueden demostrar o se deberían de demostrar. Y para esto necesitamos apoyarnos de este tipo de propiedades que son lo que le da sustento a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Yo no puedo simplemente decir, miren, así sale esto sin darles un fundamento de por qué o en qué me estoy basando. Entonces,
Les pido por favor que hagan un repaso de eso para que algunas cosas que veamos en esta parte de fundamentos de geometría analítica y posteriormente a lo largo del resto del curso, yo voy a tener que hacer uso de muchos de estos temas y les voy a poner varios momentos. Cuando hablemos de completar un trinomio cuadrado perfecto, yo les puedo dar la receta de cocina de decir, pongan esto, esto y esto. Y ya ustedes se la aprenden y pareciera que todo está bien. Pero la pregunta o las dudas serían, ¿y por qué se hace así? ¿O en qué me baso? ¿O por qué pongo A en lugar de poner B? ¿O por qué no puedo poner, por qué lo pongo positivo y no negativo? O sea, una serie de preguntas que nos deberíamos de hacer y que solamente con las propiedades de las matemáticas podríamos sustentarlo o podríamos basarnos para esto. Así es de que les invito a que las repasen porque van a ser de utilidad. Bueno, ahora sí. Miren, la distancia entre dos puntos no es otra cosa que una aplicación del teorema de Pitágoras. Y lo que se hace es, se piensa en dos, tal cual en dos puntos, por lo tanto cada uno pensamos que tiene su propia coordenada. Y en resumen, lo que sucede es de que sacamos la separación por cada eje. Hacemos la separación en el eje X, hacemos la separación en el eje Y, y cuando hacemos la separación entre cada eje, podemos nosotros formar un triángulo rectángulo, donde la distancia o separación entre dos puntos es la longitud del segmento de recta que los una. Y esa longitud del segmento de recta que los une se convierte en una hipotenusa de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si es un triángulo rectángulo y podemos conocer los catetos, automáticamente podemos conocer la hipotenusa. Bueno, pero ¿de dónde sale o por qué sale? Bueno, pues el antecedente es el siguiente. Voy a compartir pantalla, voy a hacer rápidamente en el pizarrón. Voy a marcar una recta numérica. Y voy a marcar tres valores. Vamos a suponer que este es mi origen. Y a este le llamo punto A. O le podría llamar X1. Y a este le puedo llamar punto B. O X2. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando yo estoy en una sola recta, cuando yo estoy en un solo eje, nosotros podemos deducir cuánto es la separación entre A y B a partir de un concepto matemático simple. ¿Cuál es ese concepto simple? Que la separación entre A y B, pues simplemente es lo siguiente. Es A menos B o B menos A. ¿Cuál de las dos es correcta? Bueno, pues tendríamos que irnos justamente a la esencia de la operación matemática. Es decir, me enfrento a una resta y una resta no tiene propiedad conmutativa, es decir, que no le puedo invertir el orden sin afectar las cosas. No es lo mismo A menos B que B menos A. Pero para fines de distancia, lo que sucede es que solamente nos interesa el valor numérico, es decir, la separación entre ellos. ¿Por qué?
porque a final de cuentas no le vamos a tomar en cuenta el signo. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que esto es una persona y tiene que caminar para acá. Pero ahora pensémoslo al revés, que la persona está aquí y tiene que caminar para acá. Es la misma distancia. ¿Perdón? Es la misma distancia. Claro, es lo que les iba a decir. El hecho de caminar hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿hace que camine más o menos? No. No. Por lo tanto, la distancia o separación entre ellos es la misma sin importar si va de A a B o de B a A. Y entonces en ese momento, cuando ustedes están en la recta numérica y quieren saber la distancia entre dos objetos o entre dos puntos, pueden hacer una simple resta de sus coordenadas, pero para no meterse en problemas de si era de A a B o de B a A, simplemente utilicen valor absoluto. Y de esa forma toman solamente en cuenta el valor sin importar el signo. Bueno, veamos qué sucede. Voy a remarcar lo que le llamamos la distancia entre puntos. Lo que le llamamos distancia entre puntos sería justamente este segmento de recta. Por lo tanto, para fines de geometría básica, hablar del segmento AB es exactamente igual que hablar del segmento BA. ¿Por qué? Porque un segmento no tiene definido un inicio y un fin. Y da lo mismo hablar de AB que BA. Cosa muy diferente cuando hablan de un segmento de recta dirigido o lo que van a ver en física o están viendo en física de un vector. Porque en ese momento, si este fuera un segmento de recta dirigido, en ese momento sí necesitamos saber cuál es el lado inicial y cuál es el lado final. Pero cuando es un segmento de recta normal, lo mismo se considera AB que BA. Ok. Y les voy a mostrar con números que lo que estamos diciendo es cierto. ¿Qué pasaría si aquí yo pongo un 3 y aquí pongo un 15? ¿Cuál es la separación entre esos dos valores? 12. 12, ¿verdad? ¿Y cómo obtuvieron ese 12? Restándole a 15, 3. Con una simple resta. Bueno, pero ¿qué pasa si ahora esos valores hubieran estado, perdón, ¿qué hubiera pasado si estos valores hubieran estado aquí? Vamos a suponer que ahora los valores son estos. Ahora mi punto es, por ejemplo, 5. Y el otro punto está de este lado y es menos 4. ¿Cuánto están separados? Por menos 9. 9. 9 sin importar el orden en el que lo trabaje. Porque si yo lo trabajo como 5 menos 4, pues me da Multiplicación, se hace la operación de signos, ¿no? así es. Más por más es, menos por menos es más. Primero lo tendrían que trabajar por signos antes de hacer la operación. Pero si yo lo quiero trabajar como menos 4 menos 5, llego a menos 9. Pero ¿qué dijimos de cuando hablamos de distancias? Que le tienen que aplicar valor absoluto.
Y entonces, vámonos a conceptos básicos. ¿Qué significa un valor en una recta numérica? ¿Qué significa este 5 o qué significa este 3? Pues no es otra cosa que la separación que tienen con respecto al punto que se toma como referencia u origen. Por lo tanto, este 15 significaba desde 0 hasta 15 y este 3 significaba de 0 a 3. Por lo tanto, cuando yo quiero hablar de esto, entonces lo que yo termino haciendo es que a estos 15 le tengo que quitar este pedacito, ¿verdad? Por eso hacemos la resta. Ah, pero ¿qué pasa aquí? 5 es de aquí para acá y 4 y menos 4 es de aquí para acá. Pero ahora cuando quiero hablar desde aquí hasta acá, ¿qué terminaría siendo en este caso de distancias? Unir estos 4 con estos 5. Pero eso me lo da solito la ley de los signos. Ah, pero ¿y qué pasa si ahora los dos están del lado negativo? Vamos a suponer que ahora tomo aquí un menos 2 y por acá hay un menos 7. ¿Cuánto estarían separados? Ahora de aquí. ¿También se resuelve con la resta? ¿También funciona la resta? Perdón, ¿podría repetirlo? Sí, les digo que qué pasa si ahora los dos están del lado negativo y tengo este menos 2 y tengo este menos 7. Les pregunto que si la separación entre ellos también lo resuelven con la resta. No, no. Porque ya sería suma, ¿no? No, sí se resuelve con la resta, porque por leyes de signos terminan haciendo una resta. Si yo coloco primero el menos 7, me quedaría menos 7 menos menos 2, con lo cual me cambiaría el signo y entonces me termina quedando menos 7 más 2 y esto me daría menos 5. O si lo trabajo primero con el menos 2, me quedaría menos 2 menos menos 7 y en ese momento se terminaría quedando la operación final como menos 2 más 7 y volvería a quedar una resta. Entonces, la resta se puede aplicar sin importar que los dos estén en la zona positiva, que los dos estén en la zona negativa o que esté uno en la zona positiva y uno en la zona negativa. No pasa nada. Entonces, de aquí en adelante, ¿cuál es la distancia entre dos puntos sobre un eje? La diferencia entre sus coordenadas. Y para evitar problemas de signo, simplemente aplicamos el valor absoluto, tomando en cuenta que la distancia que separa a B es la misma distancia que separa de B hacia A, sin importar si voy hacia la izquierda o si voy hacia la derecha. Y lo mismo aplicaría trabajar sobre el eje Y. No va a importar si voy o hacia arriba o si voy hacia abajo. ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok, entonces este es el antecedente que tengo para que yo pueda entonces entender adecuadamente el material que les envié. El material que les envié dice a grandes rasgos que la distancia entre dos puntos no es otra cosa que una aplicación del teorema de Pitágoras, donde esa aplicación del teorema de Pitágoras, déjenme ver dónde dejé el archivo, me parece que lo tengo en el escritorio, donde esa aplicación del teorema de Pitágoras nos dice
que debemos de sacar las componentes en X, es decir, la distancia entre ejes en X y la distancia en ejes en Y que eso se puede dibujar como un triángulo rectángulo, donde esa proyección en cada eje se convertirían en los catetos de un triángulo rectángulo. Aquí está la separación entre X y aquí la separación entre y aquí está la resta que estoy diciendo que es el origen de todo. A Y2 o a la coordenada de este punto le resto la coordenada de Y de este punto. Y por otro lado, en el eje X, a esta X2 le resto X1. Y me apoyo de una notación que nos va a ser muy útil de aquí en adelante, que es este triangulito que pertenece al alfabeto griego y que se llama delta. Y delta generalmente lo utilizamos en física o en matemáticas para hablar de un incremento. Pueden utilizarlo en incremento de temperatura, incremento de distancia o incremento de longitud, incremento de volumen. ¿Y qué es un incremento? Es la diferencia entre un valor final y un valor inicial. Un incremento no es otra cosa que una diferencia, es decir, una comparación con la resta, donde de un valor final le restan un valor inicial para saber cuánto cambió. Y en matemática los incrementos pueden ser positivos, negativos y nulos. Es decir, si el valor final es más grande que el valor inicial, a eso es un incremento positivo. ¿Qué es un incremento nulo? Cuando el valor final y el valor inicial son iguales y por lo tanto nos da 0. ¿Y qué es un incremento negativo? Pues cuando el valor final es menor que el valor inicial. Nosotros en matemáticas no utilizamos las palabras del lenguaje coloquial que nos dicen incremento y decremento. Para nosotros no existe el decremento. Para nosotros el incremento puede ser positivo, negativo o nulo. Así es de que en matemáticas quítense la cabeza de que el incremento es aumentar. No, en matemáticas el incremento es una diferencia. Y dependiendo del valor y del signo que le quede a la diferencia, lo que me explica es justamente si hubo un cambio y si hubo un cambio para aumentar, positivo, o si hubo un cambio para disminuir, negativo. Pero nosotros en matemáticas a todo eso le llamamos incremento. Ok. Entonces, esto es lo que explica este material que les acabo de enviar. Pero adicionalmente, aquí arriba, les digo que todas estas puede ser la distancia entre dos puntos, que difícilmente las van a encontrar todas en los libros, ¿sí? Pero que todas son igualmente válidas. ¿Por qué? Porque para saber que cualquiera de las 4 son válidas, tenemos que basarnos justamente en propiedades de las matemáticas. Y para esto necesito mezclar jerarquía u orden de operaciones y tengo que utilizar lo que yo les decía de la propiedad conmutativa y de la distributiva o de ese tipo de propiedades para justificar por qué, aunque las 4 están escritas diferente, todas son lo mismo. Miren, rápidamente les explico para que sepan por qué las 4 escrituras son correctas, aunque una es la que comúnmente pedimos que se aprenda. Esta es la que comúnmente vienen en los libros o que la comúnmente pedimos que se aprendan. Y decimos que va a ser x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Es decir, generalmente vamos a decidir que va a haber un punto final, aunque no exista tal, y un punto inicial. Por lo tanto, es la diferencia entre los valores en x más al cuadrado más la diferencia de los valores en y al cuadrado,
Y esto, como les decía, equivale al teorema de Pitágoras, donde este sería un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Y lo que estarían calculando es justamente la hipotenusa. Esta es la que van a encontrar en casi todos los libros y es la que, si se quieren aprender de memoria, se la pueden aprender. Pero vamos a ver, por ejemplo, un comparativo. Esta expresión que está en rojo, comparada con esta, ¿qué es lo que las hace diferentes? El cómo está posicionado la resta de y2 menos y1 y x2 menos x1. Dentro de la raíz, regresando a jerarquía o orden de operaciones, la operación aquí más importante es la raíz, pero dentro de la raíz existe una suma. Y la suma justamente tiene propiedad conmutativa, es decir, puedo escribir perfectamente diferencia de x al cuadrado más diferencia de y al cuadrado, o invertirlo y decir diferencia de y al cuadrado más diferencia de x al cuadrado, porque la suma tiene propiedad conmutativa. Entonces, esta y esta son la misma, puesto que la suma tiene propiedad conmutativa y yo puedo primero escribir este sumando y después este sumando. Entonces, estas dos son la misma. Ahora, si yo comparo la 2 con la 1, ¿qué es lo que tiene diferente? ¿Cómo era la pregunta, profe? Sí, ¿por qué la expresión 2 y la 3 son iguales a pesar de que están escritas diferente? ¿Y qué es lo que está escrito diferente? ¿Y por qué, aunque esté escrito diferente, no afecta? Era lo que hablábamos, ¿no? Que aunque De la se respuesta. pusiera del lado izquierdo o del lado derecho, iba a ser un valor absoluto, ya que se está restando el final al inicial. Pero aquí hay un detalle, aquí no hay valor absoluto. Aquí no hay ninguna indicación de valor absoluto y sin en cambio se vale hacer 2 menos 1 o 1 menos 2. ¿Pero por qué? Si no hay valor absoluto. Una resta como tal no tiene propiedad distributiva. Una resta hecha al revés cambia el signo. Cuando trabajan en valor absoluto no pasa nada, pero aquí no hay valor absoluto y sin en cambio pareciera que tampoco pasa nada. Tiene que haber alguna explicación de por qué puedo hacer la resta al revés sin que me afecte. ¿Quién me dice Profe, por qué? ¿Sí? ¿me escucha? Sí, escucho. Bueno, puede ser porque la raíz cuadrada no sale negativa. No, no, esa no es la porque al explicación. fin y al cabo porque se eleva al cuadrado y siendo el signo negativo, se hace la operación de signos y da positivo. Así es. ¿Por qué se vale que pueda ser x2 menos x1 o x1 menos x2 y a final de cuentas llego al mismo resultado? Porque esa resta está afectada ¿cómo? Al cuadrado. Y al momento en que está afectada al cuadrado, sin importar qué signo me salga en la resta, se va a volver positivo. ¿Sí? Entonces, la expresión 2, que es la que más se utiliza, con la 4, no afecta si primero hablo de y y después de x porque existe propiedad conmutativa en la suma. Después, la expresión 1, perdón, la expresión 2 con la expresión 3 se pueden considerar equivalentes porque aunque las restas están hechas al revés, como eso está afectado por un cuadrado, nos terminará dando siempre positivo, sin importar si a 1 le restaron 4 o si a 4 le restaron 1. ¿Queda claro? Pueden hacer la resta al revés, no pasa nada, porque al elevarlo al cuadrado siempre les va a dar positivo. Y ahora, la expresión 1
Nos invierte el orden entre 1, 2 y después aquí dice 2, 1. Matemáticamente no pasa nada, pero esta es la expresión que menos encontrarían en algún libro o menos encontrarían en algún lugar, porque justamente lo que se hace muchas veces es que memoricemos o que mecanicemos, y el hecho de mezclarles el orden de 1 con 2 y después que sea 2 menos 1, les puede crear confusión a gente que no tenga fundamentos matemáticos. Por lo tanto, la expresión que van a encontrar comúnmente en los libros es esta. Pero ustedes saben que cualquiera de estas 4 es igualmente efectiva. ¿Perdón? No, nada, perdón. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las 4 es igualmente efectiva, pero comúnmente en los libros o van a encontrar la expresión 2 o la expresión 3, porque estamos acostumbrados siempre primero darle importancia a la X y después a la Y, pero matemáticamente al ser una suma de binomios al cuadrado, perfectamente podríamos hablar primero de Y y después de X, porque no vamos a formar una coordenada, sino que vamos a hacer operaciones matemáticas y la suma tiene propiedad conmutativa. Bueno, entonces, aunque las 4 expresiones les servirían para calcular la distancia entre puntos, como les digo, generalmente se deben de aprender o la que más utilizamos es esta, la que queda en rojo, y aquí está un poquito el fundamento de por qué o de dónde sale, o igual la podemos cambiar a esta notación, donde esto se lee incremento de x al cuadrado más incremento de y al cuadrado. Y el incremento de x nos está simplificando o nos está escondiendo la resta, ¿sí? De x2 menos x1 y de y2 menos y1. Entonces, cualquiera de estas 2 expresiones se pueden aprender y esta les recuerda más rápido que es la diferencia en x al cuadrado más la diferencia en y al cuadrado. Y eso se reduce a explicar este dibujo de que aquí hay un triángulo rectángulo. Y la distancia que separa AB no es otra cosa que la hipotenusa de un triángulo formado por la diferencia en y la diferencia en X. Y nuevamente, no importa si los 2 puntos están en el primer cuadrante o uno está en el primero y otro en el segundo, eso no va a afectar porque las operaciones que van a hacer les van a permitir que siempre obtengan una distancia positiva y que va a corresponder a la longitud del segmento de recta que una a los 2 puntos. Entonces, por comodidad está dibujada en el primer cuadrante, pero en realidad, independientemente del cuadrante en el que lo pongan, la fórmula les va a permitir siempre encontrar la longitud de este segmento, que es el segmento que los une, y a eso es a lo que le llamamos la distancia entre 2 puntos. La longitud del segmento de recta que los una. Y esto es a grandes rasgos la tarea que tendrían que haber hecho y que espero que hayan localizado adecuadamente. Y ahora sí, les dejo un espacio, nos quedan unos minutos, por si tienen dudas o preguntas, o si algo no coincide con lo que ustedes investigaron al momento en que hicieron la tarea. Entonces, profesor, a lo que usted nos está comentando, por ser estos elementos de un triángulo rectángulo, es por ello que en la fórmula se van a elevar al cuadrado debido a que se están basando en lo que es el teorema, ¿no? Así es, así es. Al no estarse trabajando en una sola recta, no puedes utilizar la pura resta. Al momento en que está dibujado en un plano, hay una distancia que recorres en X y hay una distancia que recorres en Y. Pero esa distancia que recorres en X y esa distancia que recorres en Y, como se ve en el dibujo, los puedes plasmar como un triángulo rectángulo donde la separación en X es un cateto
y la separación en Y es otro cateto. Y por lo tanto, la distancia entre dos puntos o el segmento de recta que los une se convierte en la hipotenusa. Y ese problema, pues ya sabemos cómo se resuelve. Si yo ya conozco los catetos y necesito calcular la hipotenusa, pues simplemente aplico el teorema de Pitágoras. Entonces, pueden aprenderse ciegamente la distancia entre dos puntos o recordar que no es otra cosa que una aplicación del teorema de Pitágoras. Y que para eso nada más es necesario visualizar el triángulo rectángulo que se forma para recordar por qué tengo que hacer x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y ya que tenga esa suma le saco raíz cuadrada, o en su defecto estaría obteniendo la hipotenusa al cuadrado. Pero eso ya lo saben desde secundaria. El teorema de Pitágoras lo utilizaron desde secundaria. Se supone que el semestre pasado lo tuvieron que haber perfeccionado o tendrían que haberles dado un poquito más de detalles matemáticos, pero a final de cuentas, la fórmula del teorema de Pitágoras la conocen desde secundaria. Y de hecho, les hicieron aprender 20,000 veces la recitación, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Bueno, pues esa recitación que ustedes ya se sabían, pues ahora agregándole X y Y o X1 y X2, pues simplemente se transforma en lo que en geometría analítica se llama la distancia entre dos puntos. La raíz cuadrada de la diferencia de X al cuadrado más la diferencia de Y al cuadrado. Bueno, así como acaban de ver que les puse toda la explicación de dónde sale o por qué sale esa fórmula, como la distancia entre dos puntos, espero que la tarea que hayan hecho de punto medio la hagan parecida. Y si no la encontraron así, traten de buscar cómo deducir la fórmula de punto medio. ¿Por qué? Porque la fórmula es muy simple, dice x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. La pregunta es, ¿y por qué eso me lo tengo que aprender como el punto medio o el punto que está a la mitad entre dos valores conocidos? ¿O no es así la fórmula que encontraron? x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿por qué o de dónde sale? Quiero que busquen o que ustedes traten de deducir esa fórmula del punto medio. Y pueden empezar con un segmento de recta, sacar el punto medio dentro de un segmento de recta y ya después lo llevan al plano, pero empiecen primero pensando cómo llegarían al punto medio en un solo segmento de recta. Y pónganse, si quieren, empiecen con números. Lo que quiero es que empiecen a hacer deducciones. Si quieren, pueden empezar por números. Por ejemplo, digan, a ver, ¿cuál sería el punto medio entre 7 y 20? E independientemente de que puedan medir y demás, piensen después cómo hacerlo con operaciones matemáticas, porque justamente eso es lo que hace la geometría analítica, volverlo operaciones matemáticas.